Hola, bienvenidos. Gracias por darle clic a este video. El día de hoy les voy a presentar bellas ideas para decorar tu cocina en esta Navidad, fáciles de realizar. Acompáñenme, vamos a comenzar con nuestra primera idea. Para esta idea voy a reutilizar esta bonita jarrita que la usé en la temporada de primavera y de otoño. También voy a estar utilizando estas varitas que son de canela. Voy a utilizar este pic y algunas ramitas de pino. Y también va a ser una idea muy sencilla, pero queda muy bonita. Aquí yo ya le puse lo que viene siendo espuma floral. Miren, estoy reutilizando. Y simplemente vamos a acomodar las ramitas. Ahora le voy a colocar las ramitas de canela, las varitas de canela. Si no tienen como esta jarrita, lo que pueden hacer también hay unas que son como regaderas pequeñas. También pudiera quedar esta decoración en una pequeña regadera. Inclusive también si no tienen la regadera, no tienen esta jarrita, pueden usar algún otro recipiente en blanco así en alto o alguna taza en color blanco también, y este lo vamos a colocar aquí en la parte de enfrente. Listo, amigos y amigas, miren, ya tenemos otra bonita idea para decorar nuestra cocina. Esta jarrita la he conseguido en la tienda de Fantasías Miguel, al igual que este pic. Díganme qué les pareció esta idea. Para esta idea voy a estar utilizando este letrero. Si mal no recuerdo, me parece que lo conseguí en la tienda de Waldos. Ya trae aquí su ganchito. Y simplemente lo vamos a decorar con algunas ramitas que nos hayan quedado de otras decoraciones. Tengo por ejemplo estas, me parece que va acorde con la madera, con este color. Y también tengo estas otras ramitas en dorado. Y me quedó de otras decoraciones este pedacito de mecate, también lo voy a utilizar. Y simplemente aquí le voy a quitar algunas ramitas para poderlas pegar bien con el silicón. Voy a pegar aquí en la parte de abajo. Esperamos a que seque. Ahora le voy a pegar lo que viene siendo las ramitas que cortamos. Ahora le voy a pegar estas bolitas en color blanco. Por último le voy a poner una que otra ramita de estas en color dorado. Este es el resultado final de esta otra manualidad. Miren qué bonito quedó. Nuevamente con muy pocos materiales. Esta idea, ¿qué les pareció? Déjenme aquí abajo sus comentarios.
en esta idea también voy a estar reutilizando esta maceta que es imitación tronco. Me parece que ya tengo 2 años con ella, la conseguí en la tienda de Parisina y simplemente le voy a estar colocando estas ramitas. Como pueden ver aquí, ya me adelanté el paso, ya le puse lo que es la espuma floral, estoy reutilizándola. Aquí ya le puse su follaje en verde. Veo que se nota un poco lo que es la espuma floral. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poco de heno en color natural. Este heno yo lo consigo aquí en mi localidad, en Coahuila, México, en un mercadito que se pone todos los años, pero también he visto que lo venden en Parisina y en la tienda de Fantasías Miguel. Ya le coloqué aquí el heno. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a estar colocando estas ramitas que me quedaron de otras decoraciones. Las voy a estar intercalando. Así es como se va viendo. Ahora el siguiente paso, le voy a colocar estas piñas pequeñas. Estas ya traen su alambre. Lo que voy a hacer es que con este alambrito las voy a sostener a un palito de madera para poderlas colocar en la espuma floral de esta manera. Estos palitos de madera también los he visto en la tienda de Parisina y en la tienda de Fantasías Miguel. Ahora por último le vamos a colocar un pequeño moño. Me sobró este pedacito de listón y únicamente lo que voy a hacer es un moñito. Y este lo vamos a colocar en la parte de aquí de enfrente. Lo vamos a pegar con silicón. Listo, amigos y amigas. Este es el resultado final de esta linda macetita. ¿Qué les pareció esta otra idea? Para esta idea también voy a estar reutilizando este letrerito que lo usé en otras decoraciones. Este también lo conseguí, me parece que en la tienda de Waldos. Le voy a quitar aquí momentáneamente su cordón para poderlo forrar con este papel. Lo vamos a cortar a la medida. Ya que lo cortamos a la medida, ahora lo que vamos a hacer es pegarlo. Yo lo voy a pegar con pegamento blanco, de ese que normalmente usamos para la papelería. Aquí ya lo pegué. Ahora lo que voy a hacer es colocarle nuevamente su cordón. Ubicamos aquí el orificio. Ahora tengo estas letras, son de madera. Estas las conseguí en la tienda de Fantasías Miguel. Yo las voy a estar pintando en color blanco, que es la pintura que tengo ahorita de momento, pero ustedes lo pueden pintar en el color de su preferencia. Aquí ya la tengo pintada. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a pegar con silicón. Ya por último,
La voy a decorar con algunas ramitas que tengo por ahí que me sobraron. Y las voy a estar pegando con silicón. Vean, amigos y amigas, así es como quedó esta linda manualidad para decorar la cocina. Muy fácil y económica, muy poquitos materiales. ¿Esta idea qué les pareció? Déjenme aquí abajo sus comentarios cuál de todas estas ideas les gustó más, con cuál se van a animar a realizarla. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les hayan gustado y servido estas bellas ideas y haya logrado motivarlos a realizarlas. Déjenme aquí abajo sus comentarios. Si fue así, les pido por favor su like para traerles más contenido. Compartan y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande. ¡Hasta pronto!